Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva oportunidad que nos dan ustedes de poder comunicarnos en este intento desde Bioma Humano, de transmitir aquellas cosas, de compartir aquellas cosas que hacen a la realización humana, a esa búsqueda del desarrollo de nuestro potencial ahí guardado, escondido, esperando a ser despertado. Hace dos programas nos empezamos a reencontrar después de varios programas con esta idea del cuarto camino y este mapa psicológico humano, estas herramientas que nos acercaba al cuarto camino para recorrer este sendero en ese mapa psicológico de búsqueda de nuestra realización. Y hablamos de las emociones negativas. Hoy vamos a hablar de un veneno más para nosotros, para nuestro despertar, para nuestro desarrollo, esas cosas que nos bloquean en este camino de crecimiento interior, que es la consideración interna. Pero al mismo tiempo, al hablar de consideración interna, tenemos que hablar del antídoto que nos acerca el cuarto camino para contrarrestar la consideración interna, que es la consideración externa. Consideración interna es lo que uno comúnmente podría decir egoísmo, mirar solo para sí mismo, quedar encerrado en el mundo de uno. Y consideración externa es lo opuesto, es abrirse al otro, es conectarme con lo que me rodea y tratar fundamentalmente de buscar el ejercicio. Ahí está la herramienta concreta que nos trae este cuarto camino, que es tratar de pensar y de sentir como lo hace el otro. Ahora, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, un hincha de Boca y un hincha de River. El hincha de River va a decir River es el mejor equipo del mundo, ganamos tantos campeonatos, y tiene su corazoncito puesto ahí y él está compenetrado y está convencido de que lo que le gusta es River. El hincha de Boca va a decir lo mismo de sí mismo, va a tener sus razones, va a tener su emoción puesta en Boca y no le va a importar nada ni de River ni del otro. Es más, por lo general va a estar en contra, ¿no? En cambio, la consideración externa sería tratar, para el hincha de River, ponerse en el lugar del de Boca y tratar de pensar y de sentir como lo hace el de Boca y viceversa. Claro, uno dirá, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, vamos a otro ejemplo para tratar de ver cuáles son las contras que nos trae la consideración interna, por qué decimos que es un veneno, que es una traba para la búsqueda de crecimiento humano, y cuáles son los favores y las bondades y cómo trabaja esa consideración externa para abrir nuestro ser. Un día estaba un señor llamado Juan, una persona común y corriente como vos, como yo, tomándose un descansito en la terraza de su casa, y estaba una tarde hermosa, soleada, y se había puesto a
a tomar unos mates, a comer unos bizcochitos, y estaba muy tranquilo por haberse sintonizado con ese momento, descansando, estaba con sus propias cosas, pero a la vez estaba conectado con lo que le rodeaba, miraba el sol, miraba el cielo, estaba disfrutando de ese momento. No había ruidos, había silencio, a lo sumo algún pájaro que cantaba. Y en ese momento tocan el timbre de su casa. Bueno, qué inoportuno, pensó en ese momento, su momento de recreo, que le pasara eso. Pero bueno, resignado, salió a la puerta de calle a atender, y era su cuñada Marta, que venía muy acelerada, preocupada y con el rostro como con un gesto de gran pesadumbre. Y entró casi sin saludarlo, apurada, y le dijo: te tengo que contar algo, no sabés lo que me pasó. Bueno, Juan, detrás de ella, la invitó a subir a la terraza, se sentaron, le empezó a cebar unos mates, intrigado con qué le estaba pasando. Y a partir de ese momento su cuñada le empezó a contar un episodio súper dramático que había vivido hacía media hora nada más, en donde una vecina había querido suicidarse, se había encerrado en el baño, y los vecinos, desesperados, al enterarse, rompieron la puerta de la casa, entraron, y cuando quisieron entrar al baño, esta mujer la había trabado y no podían entrar. Llamaron a la policía, llamaron a los bomberos. Finalmente lograron derribar la puerta, entrar a tiempo, salvar a esta mujer. Pero claro, todo eso había dejado a esta mujer totalmente conmovida, y lo único que pudo hacer fue soltarle todo ese contenido interior que tenía a Juan. Y a partir de ese momento estuvo media hora hablando de todo ese problema, y Juan apenas pudo meter algún bocado, alguna que otra vez, como diciéndole que entendía lo que había pasado y tratando de pedirle que se tranquilizara, que se quedara tranquila, que ya había pasado, que había salido todo bien. Bueno, esta mujer mucho más no pudo hacer, porque tampoco pudo desacelerar su cabeza ni su emoción, y volvió a saludarlo apenas a Juan con un beso y se fue. Había transcurrido media hora, al cabo de la cual Juan volvió a tratar de a poquito de volver a sintonizarse con ese momento, con toda esa paz y esa magia que había perdido completamente. Era como si un huracán hubiera pasado por esa terraza y casi no hubiera quedado nada. Pero bueno, al cabo, después de que Juan unos minutos pudo más o menos serenarse, volver a conectarse con el cielo, con la pava, con el mate, con el sabor del mate, y pudo volver a entrar de vuelta en su amigable compañía de sí mismo y el entorno, reflexionó algo. Dijo: ¿mi cuñada estuvo conmigo o estuvo sola, a pesar de que estaba conmigo? Porque la verdad, ella no registró, no percibió nada de lo que estaba percibiendo Juan. Ese lugar, la paz, el canto de los pájaros, ni siquiera saboreó uno solo de los mates que Juan le convidó. Ella estaba en su, podríamos decir, película interna, viviéndola intensamente, pero no era capaz en ese momento de tener la más mínima conexión con Juan ni con nada de lo que pasaba alrededor. Podemos decir que en ese momento esta mujer estaba en un estado de consideración interna muy fuerte, y Juan estaba, antes de que llegara ella y después, en un estado distinto, incluso con ella, porque él le prestó atención a lo que ella le contaba, más allá de que no hubiera elegido que le tocara el timbre y que venga a compartir su tarde de esa manera. Pero él estaba entendiéndola a ella, tratando de ver qué le pasaba, tratando de darle una palabra de aliento para que se tranquilizara, porque había salido todo bien, y como podía, tratando de acompañarla en su vivencia.
Entonces, por eso, este ejemplo, un poco la idea es que ilustre un poquito esto de la consideración interna y externa. Consideración interna es estar en mi película, estar en mis problemas, estar en mis preocupaciones, estar en esta cosita que hablábamos la semana pasada de por qué aquel me miró mal, por qué aquella me miró mal, si yo no le hice nada, cuando en realidad, si me busco el antídoto de la consideración interna, en vez de preguntarme eso, me voy a preguntar ¿qué le estará pasando a fulanita o a fulanito en su vida? Que por ahí tiene esa mala cara, o por ahí no durmió bien, o por ahí se peleó con un familiar. Pero de esa manera yo me pongo en el lugar de él, y al tratar de ponerme, de sentir, de pensar como esta otra persona, yo salgo de mi mundo pequeño, de mi consideración interna, y me abro al otro a tratar de entender qué le pasa. Y la consideración externa siempre me va a llevar a tratar de comunicarme con el otro. La consideración interna lo que va a hacer es hacer caer los puentes de comunicación con el otro, porque me encierra en mí mismo. Por eso el hincha de River solo puede pensar y sentir como River, como un hincha de River. El de Boca lo mismo. Pero si hicieran el ejercicio de la consideración externa, claro, nuestro mundo cambiaría mucho, porque un hincha de River sería capaz de comprender al de Boca y no se pelearía con él, y el de Boca sería capaz de entender al de River y no se pelearía con él. Pero claro, la consideración interna me lleva directamente a este veneno que del que hablábamos en el otro programa, que eran las emociones negativas. Porque cuando yo estoy preocupado por mis cosas y no soy capaz de, aunque sea intentar comunicarme con el otro, tratar de entender qué le pasa al otro, tratar de ayudarlo en algo, de colaborar en algo si le puedo ser útil, eso me encierra y me corta la comunicación con el entorno. En cambio, si yo busco estar con el otro, tratar de sentir, de pensar como el otro, entonces ya mi mundo se abre y yo soy capaz de expandir mi ser. Y esto de expandir mi ser no es solamente palabras. Es como la consideración interna, es como mirarse al espejo y solamente ver mi rostro. Pero la consideración externa es como mirarme a mí mismo desde la vereda de enfrente y tratar de ver, no solo verme a mí con los defectos o cosas buenas que pueda tener, sino también tratar de verlo al otro. Es tomar distancia de ese mundo pequeño, egoísta mío, de esas emociones negativas. La otra vez contábamos la historia del asesinato de Mahatma Gandhi. ¿Qué podríamos decir que tuvo Gandhi en ese momento en que el asesino lo mata y que él, agonizando, cayendo herido por los balazos del enemigo, le llega a decir, expresando sus sentimientos: te perdono y te agradezco? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Él se centró en su consideración interna o se centró en su consideración externa? Más vale, él era una persona que venía ejercitando en su vida la consideración externa, que más bien dejaba de lado sus problemas y pensaba en la comunidad. Él estaba al servicio del pueblo de la India. Era su ideal, que las personas de su pueblo, de su país, pudieran gozar de derechos, no sean esclavos, no estén sometidos a malos tratos ni a sufrimiento. Y él había volcado todo su ser en ese bienestar común. Bienestar común que nos lleva, también nos remite a la palabra comunión. Muchas veces en este canal hablamos de la comunión humana. Y alguna vez Carlitos la comparó a estar parado en un río
con el agua que me llega por acá. Claro, yo digo yo soy yo porque tengo parte de mi pecho y mi cabeza fuera del agua. Y un poco todos somos así porque nos sentimos en el estado de conciencia habitual como seres individuales. Pero esa agua que me tapa y tapa a todos, en el que todos estamos, la humanidad toda, es como que todos estamos en un gran océano con el agua por acá, y la humanidad está conectada por ese inmenso océano. Si la vemos conectada por ese inmenso océano, somos una gran unidad, una nueva jerarquía. Y la consideración es lo que me lleva a sentirme de acá del agua para arriba, como un ser individual y separado de todos los demás. Pero la consideración externa me hace tomar conciencia de ese océano en el que estamos todos y empezar a sentir esa unidad de todo el género humano. Es llevándolo a un caso que nos trae el cristianismo y que todos conocemos, el caso del Cristo en la cruz, que apaleado, insultado, con un gran sufrimiento físico que le habían infligido, al igual que Gandhi, crucificado, es capaz de decir desde el fondo, desde lo profundo de su corazón: Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Él podría haber elegido la consideración interna y decir, como hubiera pasado a mí: estas bestias, mirá lo que me hacen, merecen un sufrimiento eterno. Yo hubiera dicho eso y los hubiera puteado por 1000 años y maldecido. Pero este ser, que había entrenado en la consideración externa a un grado superlativo, similar a lo de Gandhi, es capaz de que su corazón, al igual que Gandhi en ese momento, no es tocado por el veneno de la consideración interna ni de la emoción negativa, y es capaz de decir eso, pensando en que los demás, además, más allá de esa ofensa, de ese sufrimiento que le habían infligido, él no centra su atención en eso. Él está diciendo, perdonalos, no. Él dice, si es por mí, liberalos de todo sufrimiento o castigo que puedan tener por esto. A lo mejor para cerrar este encuentro de hoy, me gustaría también retomar un ejemplo que nos contó Carlos hace unos poquitos programas también, que muestra algo que es propio de nuestra esencia humana, de nuestro corazón humano, algo que traemos de fábrica al nacer. Todo ser humano trae eso, y ese es ese potencial que queremos despertar, que queremos desarrollar con las herramientas, por ejemplo, que nos trae el Cuarto Camino, y por supuesto con la herramienta excelsa de la meditación que pregonamos desde este canal. Esa característica esencial del alma humana, esa característica de nuestra esencia humana, es algo que vemos en los niños, una cualidad de los niños que después, a medida que crecemos, vamos perdiendo, pero la perdemos por la contaminación que nos trae nuestro mundo con las emociones negativas y con la consideración interna. Por ahí, por una costumbre de nuestra sociedad, lo castiga a un niño con un bofetazo, una cachetada. ¿Qué hace el chico? A lo mejor llora, no sabe qué hacer, llorará, pero mucho más que eso no, se quedará callado, estupefacto por ese golpe que le dio la madre o el padre, porque estaba haciendo algo indebido, indebido para la madre o el padre, según la opinión de ellos. Pero si vemos que después de que pasa un ratito, esa nena, ese nene, no guarda nada contra la madre o el padre que le pegó, sino que va y la abraza y la besa como si no hubiera pasado absolutamente nada, es porque no guardó nada en su corazón, ni contra la madre, ni contra el padre, ni contra el adulto que lo puede haber castigado. Esa limpieza de corazón,
esa pureza del corazón humano que vemos en los niños, incapaces de manifestar algún encono, algún rencor contra la madre o el padre, es una cualidad humana que vive en nosotros, que está latente en nosotros, y que a través de estas herramientas podemos ir ejercitando y desarrollando. Bueno, no nos queremos extender más por hoy. Gracias por acompañarnos, por estar ahí una vez más, y nos reencontramos en el próximo programa.